Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, sábado antes de Domingo de Ramos. Y hoy escuchamos a Juan en el capítulo 11, versículos 45 al 56. Primer momento, lectura del texto. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y se preguntaban: ¿qué hacemos? Es cierto que este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote, aquel año les dijo: ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo y así no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde ese día se pusieron de acuerdo para matarlo. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró a la región cercana a la estepa, a un pueblo llamado Efraín, donde se estableció con sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy el Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Renuévanos, Señor Jesús, ya en estas casi vísperas de este domingo, en que celebramos tu recepción con ramos, pero también escuchamos la pasión según San Mateo. Que este sábado previo que nos habla la palabra podamos comprender lo que nos dices, preparar el corazón y vivir esta semana de Pascua con fuerza y con tu gracia, Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios, capítulo 11, versículos 45 al 56 en Juan, nos muestra el detonante final de la persecución a Jesús. Yo les había dicho, cuando Jesús resucitó a Lázaro, eso fue el detonante. Es decir, muchos de esos que tenían inquina y no querían a Jesús se estaban burlando porque Jesús había dejado morir a su amigo. Y pasaron 3, casi 4 días ya después, y Jesús viene y hace semejante signo. Entonces eso es lo que nos está hablando hoy este comienzo de esta palabra, precisamente el signo de Jesús. Y entonces en la primera parte del texto que habla de ello, de esta introducción que estoy haciendo, que fueron a decirle los judíos entonces a otros de los dos líderes, qué decisión tomaron, qué habla Caifás, cuál es la decisión, cuál es la interpretación teológica que hace allí también San Juan del tema, Jesús para dónde se va antes de que llegue el tiempo de volver a la Pascua. Miremos los elementos, como siempre, varias lecturas para que podamos pasar de lo que dice la palabra en el texto como tal a lo que hoy nos dice para prepararnos a esta Semana Mayor. El texto es claro. Introducción: había pasado la resurrección de Lázaro. Y entonces muchos fueron a la casa de María y de Marta y se dieron cuenta de lo que había hecho y creyeron en él. Entonces se estaban dando cuenta los dirigentes judíos que estaban contra Jesús, que había mucha gente que estaba creyendo en él, que esto no podía seguir así. Ellos no querían creer, los judíos principales. Ahora Caifás dijo algo que es lógico para ellos, como una razón de pues que muera él, porque es que entonces va a parecer que puede haber una revuelta contra los romanos, entonces que aparezca como que uno más fácil perezca, que no toda la nación entera ante de pronto un conflicto entre los romanos, porque pues está hablando que Jesús es rey de los judíos. Pero eso es la trama que ellos también quisieron hacer también delante de Poncio Pilatos, para después presionar a Poncio Pilatos para matar a Jesús, porque Roma era el único que supuestamente podía dar esta pena de muerte. Pero Caifás anunció, nos dice Juan, teológicamente hablando, que como sumo sacerdote dijo eso,
Y en el fondo Jesús sí muere no solo por la nación judía, como después lo termina diciendo Juan, sino que muere por todos los hombres que existieron antes, en el tiempo de él y después de él, por la humanidad entera. Por eso lo que celebramos esta semana que viene no es cualquier cosa, no es una Semana Santa de más. Esta es la actualización, es decir, el hoy de aquel hecho de que Dios ha tomado la condición humana y se ha entregado totalmente por el género humano. Ya le dejamos a él estas situaciones con los dirigentes judíos y con los que no supieron comprenderlo, otros muchos sí creyeron en él, nos dice aquí el texto. Es más, mientras llegaba la época de Pascua, Jesús entonces estuvo en la región de Efraín, que era una región de Samaria, no porque Jesús tuviera miedo, sino porque él sabía la hora en que como cordero se entregaría, y el cordero era en la celebración pascual, que tiene que ver en la primera luna llena de primavera, que es una celebración hebrea, y él se estableció allí con sus discípulos mientras llegaba el momento de dar la vida. Ustedes ven que todos estos días han tratado de apedrearlo, que han dicho que lo van a capturar, que le dijeran a la gente dónde estaba para capturarlo, y hasta que no llegó el momento no se pudo. Ya nos va a decir el domingo ya cómo va toda la trama con Judas y todo lo que va a pasar. Pero vamos viendo, trato de decir estos hechos para que vayamos mirando como la hilación que nos trae Cuaresma para llegar a esta semana. Pero entonces hoy reconocemos que hay uno que verdaderamente murió, no solo por el rescate del pueblo hebreo, sino por toda la humanidad. Ellos, ya en el contexto histórico, pues se valieron de situaciones para presionar a los romanos para llevarlo a la cruz, que es lo que veremos en las narraciones. Pero nosotros sabemos que es Dios quien ha venido a dar la vida, que Dios, ya no los corderos antiguos, es Dios que se hace el cordero, y ya no es un cordero como los animalitos antiguos que se ofrecían, es Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que da la vida por la salvación de todos. Usted y yo comprendemos esto. Esa es la meditación. Hoy vemos la persecución previa a lo que será el detonante de el dictamen de Jesús tiene que ser capturado porque si sigue haciendo estos signos, muchos creerán en él. Pues ustedes y yo quedemos hoy claro con un signo. Mirando la cruz, tenemos claro que Jesús por la cruz nos ha llevado a la vida. Hoy en día, por un montón de circunstancias, se ha hecho quitar las cruces y bueno, ya se respeta, claro que sí, en las creencias de todos, pero ustedes y yo no podemos perder la razón de ser creyentes, de quién ha dado la vida por nosotros, de quién es Dios. No es otro humano más que existió, no es otro profeta más que existió. Es Dios que en un contexto histórico vino, vivió entre ellos, les habló claramente, sufrió la persecución, fue rechazado y dio la vida. Y en este contexto, los que lo rechazaron, también ustedes y yo pudiéramos asumir esta condición de seguirlo rechazando con la situación o con más bien con el análisis que es más difícil, es más culpable la situación para nosotros porque nosotros lo conocemos bien. También como hijo de Dios, con toda la evangelización de estos más de 2000 años, que ustedes y yo podamos creerle a Jesús. Ver el signo que es Él. Él es el signo del Padre. Él es el rostro del Padre. Él es la imagen viviente del Padre. Ellos no supieron ver allí los signos. Juan habla de signos. El signo más grande es Jesús y el trono que nos mostrará Juan es la cruz. Y aquí, mientras llegaba el tiempo de estar en la cruz, entonces seguía evangelizando hasta el final. Y hasta el final habló. Yo los invito a que todos estos textos que siguen esta semana los desmenucemos. Miremos toda la situación en la narrativa, pero para llevarla a la vida, con la misma idea que traemos desde ayer. Es semana de Pascua, es pasar de muerte a la vida. El signo más grande es que Jesús murió para morir
y en el morir darnos vida y darle a comprender al hombre que Él se humanizó para divinizar al hombre, en el buen sentido de la palabra, no que seamos dioses a la manera de la esencia de Dios, sino para levantar la condición caída, como decíamos ayer, para mostrarnos tanto amor de Él. Y Él no tenía miedo, Él hablaba de frente y sigue hablando. Las lecturas se proclaman en todos los rincones de la tierra. Toda esta semana seguramente mucha gente irá a los templos y a las parroquias. Para algunos será el único momento del año que van a un templo o que escuchan la palabra. ¿Y cuánto no sería de importante comprender que Jesús es la palabra del Padre y que es el signo más grande del amor de Él? Que si unos negaron y que en algún momento se dio esta situación que fue profética en el sentido de que murió por todos, que para ustedes y yo este signo lo comprendamos en un amor de entrega grande que ha tenido Dios para con nosotros. Dios convertido en hombre, Dios que da la vida, Jesús que muere no solo por una nación, sino por todo el género humano, los hijos de Dios que estaban dispersos. Que hoy dejemos las dispersiones que nos alejan de Dios. ¿Qué nos dispersa de Él? Concentrémonos esta semana en darle gracias a Dios. Y que hacemos una semana para conmemorar la pasión y muerte del Señor, pero cada Eucaristía es una Semana Santa. Y cada día sería un motivo de agradecerle a Dios ese amor tan grande de entregarse por todos. ¿Cuántos ustedes y yo entonces lo hacemos? Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque te has entregado por el género humano. Gracias, porque muriendo has dado la vida. Permítenos hoy agradecerte con todo el corazón, prepararnos para mañana, recibirte con ramos y para escuchar la pasión y comprender el signo de la entrega en la cruz para llevarnos a la resurrección. Amén. ¿Cómo va a vivir esta semana? Puntos claros, cómo encontrarse con Jesús, cómo vivir en su presencia, cómo dejarlo, sentirlo, vivir esta semana no una más, sino la Semana Santa que tenemos. Cómo hacer Pascua con Él, es decir, cómo pasar de la muerte a la vida. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.